Una vez más, estamos subiendo aquí un video para su canal de Jóvenes Católicos. En esta ocasión me preguntaron si conocía la historia de Lucifer y Belcebú. Tradicionalmente la gente cree que se refiere a la misma persona, pero el hecho es que la tradición judío-cristiana nos dice que Lucifer, Belcebú y Satanás son tres personas distintas. Por eso algunos dicen, es que son la Trinidad del mal o lo opuesto a Dios. Bueno, vamos a empezar por el principio. El hecho es que yo y muchos, de hecho creo casi todos los teólogos reconocidos a nivel mundial, están de acuerdo en que el Génesis es un libro que nos habla de el porqué de las cosas y no es un compendio de hechos. Está basado en metáforas para que entendamos cómo sucedió la creación, cómo se desarrolló la raza humana en el inicio del tiempo. Y pues realmente hablar de Lucifer es hablar de folclore o tradiciones o mitos. ¿Por qué? Porque el nombre como tal no está en la Biblia. Lo pueden buscar si quieren, no lo van a encontrar. La única referencia que tenemos al astro de luz que cayó del cielo, pues estamos hablando del rey de Babilonia y esta historia más bien. Ahora, si la intención es que les cuente acerca de pues, la historia o el mito de estos tres demonios, por así decirlo, que realmente sería más bien un demonio y dos ángeles caídos, pues adelante. Bueno, para eso estamos, para despejar dudas. La historia comienza así, digamos, en el principio de los tiempos. Existía obviamente Dios y ya habiendo creado a los arcángeles, los ángeles. Hay uno entre sus hijos, uno entre los arcángeles, al que se le llamaba Baal en algunas tradiciones o en algunas comunidades antiguas lo trataban como el dios de la fertilidad o uno de los hijos de él o Elí, pues es el nombre que se le daba coloquialmente a Dios. Bueno, pues este chico Baal era un chico muy rudo, él era pues muy malo, muy impositivo. A este se le representaba como un dragón o una serpiente. Entonces, bueno, de ahí sabemos que es el demonio o que se le cree que se le hace mención en el Apocalipsis. Pero, en fin, volviendo al mito. En este mito, él empieza también a crear su vida. ¿Por qué? Porque él se da cuenta que él puede o cree estar emulando a Dios a crear su forma de vida, así como Dios creó a los ángeles y los arcángeles. Entonces él se cree igual a Dios, empieza con el pecado, que la soberbia, ese intento de odio, ese querer superar a Dios. Entonces llega al cielo con su ejército de demonios desenformados, dispuestos a atacar al Señor y a su ejército de ángeles. Por supuesto estaban los arcángeles Gabriel con pues, la conveniencia de Dios como mensajero de Dios, estaba ya Rafael con toda su sabiduría como medicina de Dios para aliviar los problemas y las cosas que estos fueran a gozar, y estaba Miguel que estaba dirigiendo los ejércitos celestiales con su espada de fuego según el mito. Pero Lucifer, que pues no era tan cercano a Dios como Gabriel, no era tan sabio como Rafael y definitivamente no era tan fuerte como Miguel, pues él decide hablar y quiere hacer un consenso. Entonces convence a este Baal, Belcebú o Baalcebú, como prefieren conocerlo, como lo llamen o como lo quieran, como se los hayan mencionado en el folclore, lo convence de que haga un intento por hablar con el Señor, con Dios en persona, para evitar la guerra. Obviamente, pues él sabía que no iba a haber ningún punto de acuerdo. Dios es Dios, ¿y por qué tendría que doblegarse o conversar con este Baal? Entonces Lucifer le convence de que vaya y hable con él, a ver si pueden llegar a un punto de acuerdo o que Dios cede en algo. Y en cuanto va y se dirige a las alturas para hablar con Dios, quedan lo que es el ejército del Señor y el ejército de Baal, uno frente a otro. Entonces Lucifer finge que sube a hablar con Baal y con Dios y baja, no dijo nada, no habló con ellos. Pero le dice a su ejército, ¿qué creen? Baal se rindió, se ha puesto a las órdenes del Señor y quiere que ustedes se larguen y juren no volver al cielo. Y tú te quedas pensando, obviamente, ¿pero cómo? ¿Cómo los demonios le van a hacer caso a un angelito nomás porque sí? Bueno, para empezar les dije que era al principio de los tiempos, mucho antes de la creación, quieren decirlo mucho antes del tiempo, en el verdadero inicio. En esta historia
no conocían la mentira. Y como un ángel del Señor iba a andar diciendo mentiras para empezar, ¿no? Pero pues no conocían ese criterio, entonces asumían que toda palabra que salía de la boca de un ángel, o un arcángel en este caso, iba a ser verdad, iba a ser un hecho textual. Entonces si este le decía que su Señor se había rendido y que ellos tenían que irse y jurar nunca volver al cielo, pues tal como lo dijo, así lo hicieron. Se fueron jurando nunca volver al cielo y bajaron a la tierra y a los infiernos. Entonces llega Baal asegurando que va a acabar con el cielo porque no hubo ningún arreglo con Dios. Dios obviamente está consciente de lo sucedido y lo que iba a pasar después. Pero Lucifer no le dice que ha engañado a su ejército y no le dice que los ángeles realmente no hicieron nada. Al contrario, les dice que huyeron aterrados por el poder que demostraron los ángeles, que lo abandonaron y que nunca iban a volver. Pero Dios en su infinita bondad lo iba a dejar marcharse sin hacerle ningún daño si él prometía no volver y juraba que no, y daba su palabra de que no iba a volver al cielo ni buscar venganza. A lo cual, por la misma razón que los otros demonios, creyendo que lo que decía era verdad porque lo dice un arcángel y porque nunca se había escuchado una mentira antes de eso, pues le hace caso y se va, así de fácil. Así nació la mentira y así Luzbel, el ángel de la luz, el portador de la luz, se convirtió en el padre de la mentira. Pero hasta ese momento todos pensaban, Luzbel es bueno. Digo, no tiene tanto, no es tan cercano a Dios como Gabriel y aún así nos salvó. No es tan fuerte como Miguel y aún así nos salvó sin siquiera mover una espada. No es tan sabio como Rafael y aún así nos protegió a todos y logró la paz en el cielo. Debe ser bueno, y muchos lo siguieron. Entonces Dios continuó con su obra creadora y creó la tierra, separó las aguas del cielo y las aguas del mar, creó los pastos, creó los animales y creó al hombre y la mujer. En ese momento, Dios dijo que el hombre y la mujer son el culmine de la creación y que el resto de la creación debía rendirse cuenta de ellos porque era Adán el que le iba a dar el nombre a todas las cosas. Entonces Lucifer dice, no, pero ¿cómo? ¿Cómo ahora resulta que este que acaba de venir al mundo, que acaba de nacer, por así decirlo, va a ser más importante que yo? Y aunque diga Dios que es más importante que yo, digo, yo ya demostré que era mejor o logré sobresalir por encima de los otros arcángeles, que son pues Rafael, Miguel y Gabriel. Y pues no siendo tan cercano a Dios, no siendo tan sabio, no siendo tan fuerte, él lo había logrado salvar al cielo por sí solo. Y convence a otros ángeles de su idea, su erróneo idea, su punto de vista, y los convence fácil porque pues no existía el engaño, ni la traición, ni ninguno de los males del mundo. Todavía apenas estaba surgiendo. Entonces igualmente asumían como verdad lo que él les decía. Y pues obviamente sabíamos que la gracia, digamos, de Luzbel era ser el más bello en la creación, no se destacaba por otra cosa hasta el momento, era como la culmina de la perfección, tenía sabiduría y tenía belleza, pero pues no destacaba por esas cosas más que por la belleza. Y usando Gala ese carisma que tenía, pues convence incluso un tercio de los ángeles del cielo de oponerse a Dios, pensando que todos los demás pues no iban a caer en sus juegos. Pero Miguel, pues como líder de las huestes divinas, líder del ejército, toma sus espadas de fuego, vencen a los ángeles que apoyaban a Luzbel, y entonces cuando se convierte, pues le cambia el nombre a Lucifer, cuando lo destierran, lo mandan al mundo. Pero este no descendió a los infiernos como Baal. ¿Por qué? Porque cuando él logró salvar el cielo, digamos, logró impedir la guerra, Dios no solo le otorgó la belleza que ya tenía, sino que le otorgó poder sobre todo el mundo, porque él lo había logrado proteger, porque él, digamos, una pequeña recompensa por el gran logro que tenía. Entonces, cuando fue rechazado por Miguel, simplemente se fue a la tierra, que era su dominio, digamos, donde él puede darse el lujo de los placeres mundanos, porque él los conocía, él los estaba creando, era su mundo, aunque Dios no lo había reconocido como su igual, porque obviamente no es igual, es parte de la creación. Igual Lucifer es como el muchacho o el señor que tiene problemas con su vecino, pero su vecino es demasiado grande y fuerte y nunca le va a hacer nada. Pero cuando el vecino se da la espalda, patea al perrito del vecino grande y fuerte, ¿no?
Entonces, por ponerles un ejemplo igual, es que Lucifer, como padre de la mentira y el engaño, convence a Adán y Eva de probar el fruto de la sabiduría. No el árbol de la vida eterna, obviamente. ¿Por qué? Porque iban a vivir para siempre y eso no le convenía a Luzbel. Luzbel quería que muriésemos, que padeciésemos, que supiéramos el bien y el mal para poder ser juzgados. Porque hasta ese entonces, como no teníamos la sabiduría, no podíamos juzgar la diferencia entre el bien y el mal. Por tanto, éramos obra de la creación, como cualquier otro animal en la tierra, que no puede ser juzgado lo que hace como bueno o malo, porque es simplemente natural. Ahora, gracias al árbol de la sabiduría, podemos ser juzgados y si obramos mal, podemos ser castigados porque sabemos que estamos obrando mal. Esa ya es otra metáfora. Pero ahora, ¿qué viene con Satanás? Bueno, Satanás, no hay una traducción errónea que dice en el haz de Satán o lo máximo. No, no, no. La traducción correcta de Satanás es el delator o el oponente, el adversario, sería lo correcto en español. Pero no es el adversario de Dios, se refiere al adversario de nosotros, los humanos. ¿Por qué? Porque él funciona como un fiscalista. Llega y le dice a Dios, mira, tus hombres están obrando mal aquí y allá, deberías castigarlos, no son buenas personas, no hacen lo correcto. Instiga a Dios, lo convence de ver los puntos malos de la creación. Incluso tiene cierta influencia para que Dios decida destruir el mundo y volverlo a crear en el relato del diluvio y con los hijos de Noé. También aparece en el libro de Job como él tiene libre acceso al paraíso, cosa que ni Belcebú, que prometió no hacerlo, ni Lucifer puede hacer porque fue corrido. Entonces Satanás, otro tercer individuo en la mitología, es el que va asciende libremente y se pone en presencia de Dios, sin pasar por ningún ángel, ningún arcángel que tuviera. Y le dice Dios, cuando estaba con todos sus ángeles, y aclarando que él forma parte de ellos, que si, ¿dónde habían estado? Y cada uno le cuenta dónde había estado, ¿no? Entonces llega el turno a Satanás, y dice que él venía de la tierra, y andaba juzgando quién era bueno y quién era malo para comunicarle al Señor. Entonces le dice al Señor, ¿y viste a mi hijo Job? Él ha sido muy bueno, sigue mis mandamientos, sigue mis preceptos, es un ejemplo de rectitud, honradez y cómo debe ser todo miembro de la creación. Y entonces Satanás empieza a decirle, sí, pero instigando, ¿no? Pero resulta que él te alaba y te quiere mucho por todo lo que le has dado. Si se lo quitas, si lo tratas mal, vas a ver cómo te niega. Y pues Job aguantó muchas cosas, perdió su familia, perdió su casa, perdió sus tierras, perdió su ganado, perdió sus sirvientes y seguían alabando a Dios, pero hubo un punto en el que se quebró y Dios nos explica a todos, bueno, más bien se lo explica a él, pero lo entendemos todos, que él no tiene ningún derecho a quejarse por cómo le esté pasando. Es decir, un plato no tiene derecho a decirle a un alfarero si quiere ser redondo, si quiere ser cuadrado, y el alfarero sabrá, según sus necesidades, según su criterio, qué plato o taza va a estar formando. Del mismo modo Dios, según su criterio, según sus bases, según su manera de pensar, decide las vías de cada uno según sus necesidades o según lo que quiere que hagamos nosotros, los humanos. Es por eso que si un plato no se queja con el alfarero, nosotros tampoco tenemos ningún derecho de quejarnos con Dios por la vida que nos tocó. Hay que recordar que igual, ciertamente Dios nos amó, pero nos puso aquí con una misión diferente para cada quien. Porque aunque todos formamos parte del cuerpo místico, del cuerpo de la iglesia, todos tenemos nuestras funciones y nuestro destino y nuestras formas de actuar diferente, y Dios espera que hagamos cosas diferentes cada uno de nosotros. Les recuerdo que esta es solo una mitología judio-cristiana, que pues no van a encontrar en la Biblia. Si acaso podrían buscar el Génesis en su versión completa, extendida, no la versión que manejamos coloquialmente en la Biblia. No les estoy diciendo que, como en otros videos les he dicho, que el Génesis esté mal, sino que les recuerdo que solo tomaron las partes de los libros que componen la Biblia que hablaban referentes sobre el amor de Dios. Y lo que pasó en estas guerras de demonios no tiene nada que ver con el amor de Dios. Que si bien pasó o no, tú eres libre de creerlo como quieras. Pero el hecho es que si no tiene que ver con el amor de Dios, no tiene por qué estar en la Biblia. Lo puedes encontrar, pero les recuerdo que va a ser más folclore que otra cosa. No tienes que tener miedo a una entidad malvada que te va a estar corrompiendo. Que si es cierto, el demonio tiene mucho poder, que si es cierto, hay posesiones, que lo que tú quieras. Pero tú no vas a ser juzgado por las acciones que este demonio haga.
Más bien vas a ser juzgado por las acciones que tú decidas hacer. Recuerda que los actos no son pecado en sí mismos. Es la intención con la que haces los actos lo que es un pecado. Si yo voy caminando y choco con una persona y la lastimo, intencionalmente es pecado. Pero si voy bobeando, distraído, voy caminando, choco con uno y la lastimo, pues ciertamente la lastimo igual, pero no tenía esa intención. Ciertamente soy un burro, o soy muy torpe, o muy tonto, pero no es un pecado lo que estoy cometiendo. Obviamente voy a pedir perdón por el daño que estoy ocasionando, pero definitivamente no tengo por qué confesar que choqué o lastimé a una persona si no fue intencional. Recuerden que la intención es la razón de que algo sea pecado o no sea pecado. Espero les haya gustado el video y la breve historia que les conté, y que me den sus pulgares arriba y sus suscripciones al canal. Como quieran nos pueden hacer sus comentarios aquí abajo del video o bien en @tweet_católico. Bueno, como siempre, que Dios los bendiga.